Viva Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Viva Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Viva Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amado Jesús, somos conscientes de que deseamos estar junto a ti. El día de hoy queremos a través de los medios digitales hacer que tu presencia esté en cada una de las casas de las familias de nuestra parroquia y de todos aquellos que se conectan a través de esta transmisión. Que tu presencia, amado Jesús, nos ayude y nos impulse en este día a ser testigos de tu amor, de tu misericordia, y que también podamos sacar tiempo para estar contigo, para contemplarte, para hablarte de corazón a corazón, para pedir por nuestras necesidades, por lo que sentimos, por lo que vivimos, y también para colocar ante tu presencia aquellas situaciones, aquellas personas por las cuales nadie tiene que orar. De alguna manera, amado Jesús, queremos ser tu amor en medio de nuestra realidad. Que este encuentro contigo fortalezca nuestro caminar de discípulos en la resurrección. Que nuestro espíritu se pueda elevar ante ti, amado Jesús. Que nos podamos postrar y rendir ante ti, abandonarnos en tus manos y poderte decir, sí, Señor, en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Para quienes nos están siguiendo en este momento, tú que estás en tu casa, vas a cerrar un momento los ojos, vas a pedir que la presencia del Espíritu Santo abra tu mente, tu corazón, para vivir ese encuentro personal con Jesús, encuentro de amor y de misericordia. Que el mismo silencio sea el ambiente que nos ayude a vivir ese encuentro de profundidad contigo, amado Jesús. Durante esta primera parte de la mañana e inicio de la tarde, vamos a compartir una serie de reflexiones en torno a la figura de San Benito y cómo él, a pesar de que es un santo del siglo V y siglo VI, pues nos puede ayudar para vivir este tiempo
Es importante que tengamos presente de que a pesar de que nuestro cuerpo está confinado, nuestro espíritu no lo está, y de ahí la importancia que podamos unirnos a la presencia de Jesús sacramentado en esa experiencia de orar los unos por los otros. Y durante esta parte del día, pues queremos proponer a San Benito como un ejemplo para nuestro tiempo. Meditemos entonces algunos aspectos de la vida de San Benito. Benito, cuyo nombre significa bendito o bendecido, nace junto con su hermana gemela Escolástica cerca del año 480 en Nurcia, una ciudad de la Umbría italiana. Es conocido como el padre del monacato occidental y también es patrono de Europa. Dice sus biógrafos que durante la primavera del año 547 había hecho referencias a su muerte con más frecuencia y, según se admite la tradición, fallece el 21 de marzo del año 547, Jueves Santo. Uno de los aspectos más destacados de su vida es la regla que da a su comunidad religiosa, regla que en pleno siglo XXI sigue muy vigente. Esta regla es conocida por los monjes como la Santa Regla, la regla Monacorum o la regla de San Benito, y fue escrita por el santo abad en el propio monasterio de Montecassino, poco tiempo después de fundarlo. La regla benedictina servirá para orientar y regir la conducta de todos aquellos que, renunciando a su propia voluntad y deseos, tomen sobre sí la fuerte y brillante armadura de la obediencia para luchar bajo las banderas de Cristo como verdadero Rey. En ese sentido, recordaba al inicio de nuestra cuarentena unas palabras del dominico Chus Villarroel. Expresaba don Chus Villarroel lo siguiente, que desde que hemos entrado en el confinamiento, Europa, y pues concretamente España, parece un monasterio. De alguna manera, si acudimos a la figura de San Benito, este gran padre del monacato occidental, es porque con él podemos vivir este tiempo, pero también con él podemos vivir esta experiencia de encuentro con Jesús Eucaristía. Y miren lo interesante. Será el amor a Dios la primordial finalidad del monje, pero también será el amor a Dios lo primordial en nuestra vida como creyentes, como cristianos. San Benito lo ha plasmado con claridad en su regla. Nihil amori Christi preponderant, que significa no antepongas nada al amor de Cristo. Y además, el encuentro íntimo y personal con Dios se cristaliza en la oración, unido al trabajo manual productivo y satisfactorio. Es lo que ordena la vida de los monjes, pero también es lo que ordena nuestra vida. Ora et labora, reza y trabaja. Durante esta media hora que nos queda para las 11 de la mañana, coloca ante la presencia de Jesús lo que vas a realizar el día de hoy y colócalo como ofrenda tuya. Pídele a Jesús que te ayude a descubrir en cada una de las cosas que vas a hacer la presencia de Jesús. Si vas a la compra, pues que en la compra la presencia de Jesús te ayude a descubrirlo a Él, ahí en ese lugar. Si estás en las labores cotidianas de la cocina, pues pídele al Señor que en la preparación de los alimentos le permitas ver su presencia. Es el modo como nosotros podemos descubrir a Jesús presente en cada una de las acciones que realizamos y también podernos unir orando los unos por los otros. El lema general
de este momento y de este encuentro con la presencia de Jesús es cada uno en su casa y Dios en la de todos. Que Jesús llegue a nuestros hogares y que durante el día de hoy, de modo especial, podamos sentir su presencia fuertemente en cada una de las acciones que realizamos. Que así sea. Tomando como modelo a San Benito, que nos va a ayudar a vivir este tiempo de contemplación de la presencia de Jesús sacramentado, vamos a adentrarnos un poco en un texto de un benedictino, Hansel Grimm, llamado Cuarentena, cómo lograr la armonía en casa. San Benito estaba familiarizado con la vida en común en tiempos convulsos. Por este motivo merece la pena ocuparse de 3 criterios que él nos ofrece con más detalle. Es posible que con las formulaciones propias de la época nos resulten sorprendentes, pero se trata de criterios y principios que pueden valer mucho para esta experiencia que vivimos. San Benito se refiere a estos 3 criterios de la siguiente manera. Se observará cuidadosamente si de veras busca a Dios, si pone todo su celo en la obra de Dios, en la obediencia y en las humillaciones. Estar ante la presencia de Jesús sacramentado, indudablemente es buscar de Dios. Y San Benito nos ofrece 3 dimensiones, buscando su obra, y esta búsqueda de la obra de Dios se hace en obediencia y en medio de las humillaciones. Son 3 criterios concretos y que se expresan en la misma acción de cada día. Detrás de estos 3 criterios se esconde la apertura a la relación con Dios, pero también con los otros seres humanos en general. Celo por la obra de Dios es algo que podemos traducir por capacidad emocional y por la negación de una búsqueda narcisista de Dios que solo gira en torno a uno mismo y que por tanto también permanece solo en uno mismo. De igual modo, en nuestras sociedades en general y en nuestras relaciones familiares, con nuestros amigos, con las demás personas, necesitamos esta apertura donde se muestran las emociones y se presta atención para que en esta empatía todos juntos podamos vencer las mismas crisis que genera el estado en el que estamos. No podremos hacer frente a los retos por medio de mundos paralelos, en los que cada cual busque por sí mismo la salvación. Esto vale para esta crisis y para muchas otras con las que también nos encontramos de nuevo en nuestras vidas. Es importante que pongamos especial atención en la experiencia de la escucha. Es un arte que muchas veces se encuentra amenazado e incluso se encuentra en el olvido. San Benito, al redactar su regla, empieza con estas palabras: escucha, hijo, estos preceptos de un maestro, aguza el oído de tu corazón, acoge con gusto esta exhortación de un Padre entrañable y ponla en práctica. Dice Jesús: quien tenga oídos, que oiga.
Para hablar se necesita un oyente de la palabra y muestra de este modo la importancia existencial que la escucha tiene para el ser humano. Podría darse la vuelta al viejo dicho: quien no quiere escuchar debe sentir, quien no quiere escuchar no sentirá. La escucha de uno mismo y de los otros es esencial para la compenetración con la propia alma y con los otros. Quien no escucha no siente y está desprovisto de toda apertura a la emocionalidad, lo cual se muestra de modo especial en el caso de una estrecha vida común. A partir de ahora, vamos a pedir a la presencia de Jesús sacramentado que nos ayude en este camino de la escucha. Y recordemos aquel pasaje donde el profeta Elías, huyendo, busca la voz de Dios. Suceden diferentes tipos de fenómenos a nivel natural, pero en ninguno de esos fenómenos está la voz de Dios. La voz de Dios que está en medio del silencio. ¿Y cuántas veces nos cuesta hacer silencio? ¿Cuántas veces nos cuesta estar delante de la presencia de Jesús? No tanto que nosotros hablemos, sino que Él nos hable a cada uno de nosotros. Que este espacio nos ayude a afianzar nuestro oído, nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar la voz de Dios. Si estás a través del móvil, del ordenador, de la pantalla del televisor, mira fijamente a Jesús en la custodia. Fija tu mirada en Él y con tu mente, con tu corazón y con todo tu ser, dile: Señor, habla, que tu siervo escucha. Señor, estoy aquí. Quiero oír tu voz en mi vida, en mi interior. Ante la presencia de Jesús sacramentado, vamos a colocar a cada uno de los 17 hogares que en este momento están conectados y se unen al rezo del Regina Coeli. También colocamos ante la presencia de Jesús sacramentado las intenciones de Javier, de Alexander, de Denia Lucía, de Raquel, de Ana María, que han compartido sus comentarios a través de nuestro canal de YouTube. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el Señor, a quien mereciste llevar, aleluya, Resucitó según su palabra, aleluya. ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate, alégrate, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado darle alegría al mundo, concédenos que por su madre, la Virgen María, alcancemos el gozo de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Meditaremos el día de hoy la 7ª y la 8ª estación del Vía Lucis. 7ª estación. Jesús muestra a los suyos su carne herida y vencedora. Del Evangelio según San Juan. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque resucitaste no solo con tu alma,
sino también con tu carne. Gracias porque quisiste regresar de la muerte trayendo tus heridas. Gracias porque dejaste a Tomás que pusiera su mano en tu costado y comprobara que el resucitado es exactamente el mismo que murió en una cruz. Gracias por explicarnos que el dolor nunca puede amordazar el alma, que cuando sufrimos estamos también resucitando. Gracias por ser un Dios que ha aceptado la sangre. Gracias por no avergonzarte de tus manos heridas. Gracias por ser un hombre entero y verdadero. Ahora sabemos que eres uno de nosotros sin dejar de ser Dios. Ahora entendemos que el dolor no es un fallo de tus manos creadoras. Ahora que tú lo has hecho tuyo, comprendemos que el llanto y las heridas son compatibles con la resurrección. Déjame que te diga que me siento orgulloso de tus manos heridas de Dios y hermano nuestro. Deja que entre tus manos crucificadas ponga estas manos maltrechas de mi oficio de hombre. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como anunciaron las Escrituras, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octava estación. Con su cuerpo glorioso, Jesús explica que también los muertos resucitan. Del Evangelio según San Lucas. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas de vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miradme bien, tocadme. Comprobad que no soy un fantasma. Decías a los tuyos, temiendo que creyeran que tu resurrección era tan solo un símbolo, una dulce metáfora, una ilusión hermosa para seguir viviendo. Era tan grande el gozo de reencontrarte vivo que no podían creerlo. No cabía en sus pobres cabezas, que entendían de llantos, pero no de alegrías. El hombre, ya lo sabes, es incapaz de muchas esperanzas. Como él tiene el corazón pequeño, cree que el tuyo es tacaño. Como te ama tan poco, no puede sospechar que tú puedas amarle. Como vive amasando pedacitos de tiempo, siente vértigo ante la eternidad. Y así va por el mundo arrastrando su carne, sin sospechar que pueda ser una carne eterna. Conoce el pudridero donde mueren los muertos. No logra imaginarse el día en que esos muertos volverán a ser niños, con una infancia eterna. Muéstranos bien tu cuerpo, Cristo vivo. Enséñanos ahora la verdadera infancia, la que tú nos preparas más allá de la muerte. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como lo anunciaron las Escrituras, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de terminar este pequeño espacio ante la presencia de Jesús sacramentado, vamos a compartir el Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, querían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué os alarmáis?
¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, y les dijo: así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quedémonos con la siguiente pregunta de Jesús. ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? A veces queremos sentirnos tan seguros que nos olvidamos que el Maestro siempre nos interpela, pero no nos interpela para dejarnos en la duda, para dejarnos solos, sino ser nuestro compañero de camino. Que esta experiencia de tener a Jesús en línea en nuestras casas nos ayude en nuestro caminar pascual. Agradecemos a los 26 hogares que se han conectado con esta transmisión de la presencia de Jesús sacramentado. Y seguimos orando por las intenciones de Javier, de Alexander, de Denia Lucía, de Raquel, de Ana María. Anteriormente hemos expresado que en la regla de San Benito hay 3 criterios básicos. Dice San Benito: se observará cuidadosamente si de veras busca a Dios, si pone todo su celo en la obra de Dios, en la obediencia y en las humillaciones. Vamos a detenernos en el significado de la obra de Dios, esta obra que tiene una relación directa con Él, pero también una relación con los hermanos. Cuando San Benito habla de la obra de Dios, se refiere también a servir a los demás, a ayudarnos a estar abiertos a ellos. La obra de Dios, por tanto, es la obra de los hombres, precisamente ahora. Y no solo las posibilidades digitales nos ofrecen en este tiempo esa experiencia de encuentro con el hermano. De alguna manera, cada uno de nosotros tenemos un ritual para encontrarnos con el otro, pero también este tiempo nos ha ayudado a redescubrir antiguos rituales para llegar a las personas y hacerles sentir que estamos con ellos. Nosotros, como cristianos y como creyentes, en muchas ocasiones hemos leído las cartas del apóstol San Pablo, la carta de Santiago, las cartas del apóstol Juan, las cartas del apóstol Pedro. Y en cada una de estas cartas encontramos el testimonio de fe, de vida, de la misma presencia de Jesús que nos ayuda a seguir adelante. Es la presencia de Cristo resucitado en medio de nuestra comunidad. Esta hora, este momento y este mismo medio nos ayuda a descubrir la presencia de Cristo resucitado en medio de nuestro hogar. Y miremos lo siguiente. Estas cartas que leemos de los apóstoles son una fiesta de la presencia de Cristo resucitado. Y quienes la escribieron entendieron
que la escritura era como un ritual. Son posibilidades concretas que reconfiguran en estos días las amistades y que nos ayudan a celebrar esta fiesta de Pascua. Pequeñas fiestas cotidianas que unen también nuestras vidas más allá de la misma crisis. Como tarea de esta meditación y ante la presencia de Jesús sacramentado, yo te propongo que escribas una carta, que escribas un mensaje. No se trata de los mensajes cotidianos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás de ánimo? No. Mira desde lo profundo de tu corazón qué hay que transmitir. Cuando se escribieron las cartas apostólicas, el apóstol Pablo sentía que en su corazón, en su misma existencia, ardía la presencia de Cristo resucitado y lo plasmó en cada una de ellas. Las cartas de San Juan nos hablan del amor de Dios. Piensa qué palabras de aliento y a qué persona le puedes escribir. Y no te limites pensando en que este escribir lo puedes hacer por medio del WhatsApp. No. Coge un papel, un bolígrafo y tómate el tiempo para escribir ese mensaje, esa experiencia de aliento. ¿Qué persona necesita que en su vida se le ayude a descubrir la presencia de Cristo resucitado para que nos guíe a cada uno de nosotros en esa experiencia que estamos viviendo? Que la presencia de Jesús en la Eucaristía se derrame sobre las personas que están aquí, sobre cada una de las 13 casas que en este momento siguen nuestra transmisión. Seguimos orando por las intenciones de Alexander, de Denia Lucía, de Raquel, de Ana María, de Frank, de Irene, de todos aquellos que están pendientes de nosotros, nos escriben. Los traemos ante la presencia de Jesús Eucaristía, para que sea Él quien nos conforte en este caminar y en esa experiencia. En esta experiencia, cada uno en su casa y Dios en la casa de todos, vamos a realizar la meditación sobre el tercer criterio que nos ofrece San Benito en su regla. Recordemos lo que enuncia San Benito: se observará cuidadosamente si de veras buscas a Dios, si pones todo tu celo en la obra de Dios, en la obediencia y en las humillaciones. En este tercer criterio que nos ofrece San Benito, en las humillaciones, podemos interpretarlo de la siguiente manera: se trata de soportar las adversidades a la hora de lidiar con situaciones complicadas, de querer lograr algo. Dice Hansel Green, la comunidad monacal no es por supuesto solo un mundo de santidad, sino también que aquí se producen conflictos que hay que soportar y solventar. Nosotros los monjes tenemos también que estar dispuestos a hacer cosas y tenemos que orar y trabajar y leer. Debemos hacer aportaciones a la comunidad, no en el sentido de que un hermano sea solo de valor si es especialmente capaz de hacer cosas. No se trata de eso. Sin embargo, como parte de la comunidad, por supuesto también debe contribuir
con su parte, de acuerdo con sus talentos. Esto vale para toda comunidad. Da igual si se trata de una pequeña o de una gran familia, de una vivienda compartida o de una oficina. Todos tenemos algo que ofrecer, todos podemos contribuir. Todo el mundo tiene que aportar algo a la vida, en especial en tiempos que supongan un reto. Eso suena banal, pero si pensamos en las situaciones del día a día, nos damos cuenta de que no lo es en absoluto. Es una situación comprometida, como por ejemplo la situación actual que vivimos. Hay mucha tensión. Uno se siente determinado desde fuera, desamparado y con frecuencia sobrepasado. Ese sentimiento puede prender de manera profunda y producir una carga que tiene efectos psíquicos y físicos. Incluso, aunque visto de manera objetiva, se tenga más tiempo y menos trabajo. Cuando surge esta sensación, es una situación así como cuando uno de repente se hace cargo completamente solo de la limpieza o de la compra. Cuando la pareja o el compañero de piso se echan un poco a la pereza, en fin. Que cada uno haga su aportación para superar la crisis no solo ayuda al otro, al gran todo social, sino también al propio individuo. Es decisivo que permanezcamos activos en las crisis y en los cambios radicales, que no estemos entregados a la situación de manera pasiva, que no nos sintamos arrojados sin más a las tormentas de la vida, sino que actuemos, que seamos de provecho, que arrimemos el hombro. De hecho, esta experiencia es muy propia del Maestro. Cuando el ciego de Jericó se acerca a Jesús, Jesús se dirige a él y le dice: ¿qué quieres que te haga? En las apariciones de Cristo resucitado, le pregunta a sus discípulos: muchachos, ¿tenéis pescado? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Y nosotros conocemos el desenlace de este pasaje que hemos compartido. Los discípulos echaron las redes y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Jesús constantemente está en esa dinámica de la tarea del Padre, de la tarea del amor. Si hemos hablado de que Él viene a hacer su voluntad, de que Él comunica la obra de Dios, nosotros aceptamos esa experiencia de Jesucristo que transforma nuestra vida, que nos invita a que en medio de las dificultades nunca dejemos de trabajar por la obra de Dios. Nunca dejemos de trabajar para reconocer su amor y su misericordia. Por último, San Benito decía: la ociosidad es enemiga del alma. Que en este tiempo no estemos ociosos, que estemos con el Maestro, orando los unos por los otros. Son un poquito más de las 4 de la tarde y pues continuando un poco en la línea, aunque no exactamente igual, de lo que veníamos escuchando esta mañana, del ejemplo que puede ser San Benito para nuestro tiempo actual. Bueno, pues la idea es conseguir
escuchando también a nuestro Papa Francisco, que en nuestras casas este tiempo en que te acompañamos a ti, Jesús, de otra manera un poquito distinta, seamos capaces no solamente de soportarnos, sino, diríamos incluso, de crecer. De esto se trata. Estoy buscando, a ver si soy capaz. Me imagino que esta hora no es la más sencilla para conectarse, que muchos estarán de siesta, la mayor parte probablemente. Y bueno, pues entendemos que esta conexión es un poquito más, bueno, pues eso, ligera. 7 espectadores, saludamos a esas 7 casas en las que Jesús te haces presente. Esos 7 hogares. Bueno, yo no sé si son 6 y yo mismo, pero bueno. Bueno, pues la introducción a este segundo bloque, digo introducción porque yo creo que es bueno, pues como redirigir lo que estábamos haciendo. Vamos a movernos hacia lo que el Papa Francisco en las últimas semanas, en el último mes y pico, 2 meses prácticamente, pues nos ha ido explicando y enseñando acerca de las bienaventuranzas. Podría parecer que esto es, pues eso, del año de la misericordia y que ya no hay más bienaventuranzas, pero pienso que las bienaventuranzas, y creo que el Papa, por el contexto, parece decir lo mismo, es como nuestra oportunidad de Pascua. Si hemos sido bendecidos con la gracia de Dios, pues ahora lo que nos toca es dar esa gracia a los demás, transmitir a otros lo que llevamos en nuestro corazón, porque Jesucristo nos lo ha regalado. Bueno, pues las bienaventuranzas del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, se encuadran dentro del llamado Sermón de la Montaña, que es una iluminación para todos los creyentes y también en muchas ocasiones para no creyentes, dice el Papa. Son palabras de Jesús en las que tenemos que creer plenamente. No es como una obligación, sino como una salvación. Las bienaventuranzas son la salvación de los creyentes, de los cristianos, de los católicos, porque Jesús, con las bienaventuranzas, justo lo que recibimos es la felicidad, que no siempre se encuentra donde uno esperaría. Es importante entender en qué contexto, nos dice el Papa, Jesús anuncia estas bienaventuranzas. Dice el texto que Jesús, viendo a la multitud que le seguía, sube al monte que rodea el lago de Galilea, se sienta y dirigiéndose a sus discípulos anuncia las bienaventuranzas. Por tanto, el mensaje se dirige a todos los discípulos, no solamente a los apóstoles, pero habiendo multitudes alrededor, es decir, no solamente a los ya creyentes, sino a toda la humanidad. El monte nos recuerda otros muchos montes, entre ellos el Sinaí, donde Dios da a Moisés los mandamientos. Y Jesús empieza a enseñar una nueva ley. Ya no es una ley pues natural, la adecuada a toda la naturaleza humana, sino que es una ley nueva. Y esa ley nueva, dicho con mayúsculas, ley con mayúscula, ya lo era, y nueva también con mayúscula, lo particular que tiene es que no es solamente un conjunto de enseñanzas, sino que al mismo tiempo que las enseñanzas se nos da la gracia para vivirlas. Esto es una cosa verdaderamente novedosa en Jesús, y es que podríamos decir muchas veces, yo no voy a ser capaz de vivir estas cosas que Jesús me dice. Bueno, pues el Papa nos recuerda que junto con los preceptos, podríamos decir, no son preceptos, sino junto con las casuísticas y nuestro modo de actuar en ellas, se nos da una gracia especial que procede de los sacramentos. Cada bienaventuranza está compuesta por 3 bloques, lo iremos viendo en las sucesivas. Primero la palabra bienaventurados y luego la situación en que se tienen que encontrar para esa bienaventuranza. Pobreza de espíritu, aflicción, hambre, etc. Y después se dice el motivo de la bienaventuranza
Lo introduce un porque, bienaventurados sean los que no sé qué, porque tal. Así son las 8 bienaventuranzas. El Papa nos dice, prestemos atención a este hecho. La razón de la alegría no es la situación actual, sino la condición en que se encuentran, el modo de actuar de los bienaventurados, porque reciben estas pruebas como un regalo de Dios. Esto no es que nos hace ilusión pasarlo mal. Esto lo que quiere decir es que tendremos un premio, que vivirlo de cara a Dios, vivirlo contigo, Jesús, nos da una oportunidad nueva de crecer. Como decíamos, esto podríamos inventarnos una bienaventuranzas. Bienaventurados los que, con motivo de la pandemia, tienen que estar en sus casas. Y uno dice, pues menuda bienaventuranza. Y a continuación va el por qué. Porque ellos cuidan mejor de los demás. Porque ellos cuidan la salud de los sanitarios. Porque ellos rezan por las personas que sufren. Así pues, en esa bienaventuranza hipotética, que es para ti y para mí, piensa, ¿por qué o cómo puedes ser tú bienaventurado en este contexto concreto, en esta situación de pandemia incluso, en ese estar recogidos en casa, estar todos juntos, a veces con poquísimo espacio, con niños o con gente mayor, en ocasiones hijos que han ido a cuidar de sus padres y están en sus casas? Por último, concluye el Papa, ¿de verdad qué significa la palabra bienaventurado? Porque cada una de esas 8 bienaventuranzas comienza con esa palabra. La palabra inicial, la originaria, bienaventurado o dichoso, no indica a alguien que tiene el estómago lleno o que se lo pasa bien, sino una persona que está en una condición de gracia, que progresa en la gracia de Dios, que progresa por el camino de Dios. Y la paciencia, la pobreza, el servicio a los demás, el consuelo, esas cosas, el progreso en ellas, dan la felicidad. Por eso son bienaventurados. Bueno, pues una hora más junto a ti, Jesús, para abrir nuestro corazón a todas esas bienaventuranzas que vamos a ir escuchando en las horas sucesivas. Bienaventuranzas porque a veces parece casi imposible o totalmente imposible ser felices en situaciones realmente duras. Ya no hablo de estar en casas, sino de saber que nuestros familiares o amigos puedan estar sufriendo esta enfermedad, o que nuestros familiares o amigos conocidos, sanitarios, pueden estar en primera fila con el riesgo enorme para sus vidas y las de sus familias. Gracias, Señor, porque de cada oportunidad, como en esta, nos das la posibilidad de parecernos un poquito más a ti, Jesús, de parecernos y acercarnos mejor a esa semejanza con la que tú nos creaste en el principio. Que así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 1 minuto para las 5 de la tarde. En el chat, en directo, hemos recibido una petición. Espera, que me oigo a mí mismo. Y bueno, pues, aunque vamos a recorrer todas las bienaventuranzas, pero vamos a empezar por esta petición que nos han hecho. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El Papa no copia tal cual. De hecho, esta es la bienaventuranza más larga, o mejor dicho, la meditación más larga de una bienaventuranza. Y el Papa utiliza otra forma de expresarla, que es bienaventurados los que tienen el corazón puro. Es la 6ª bienaventuranza. Promete la visión de Dios y pone una condición. La condición es un corazón puro, la pureza del corazón. El Papa cita el Salmo 27, en el que se dice: digo para mis adentros, busca su rostro, sí, Señor,
Tu rostro busco, no me ocultes tu rostro. El lenguaje del salmista manifiesta la sed de una relación personal con Dios, no mecánica, no algo impersonal, nublado. El libro de Job también expresa una relación sincera. Dice Job: yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Y muchas veces pienso que este es el camino de la vida, en nuestra relación con Dios. Conocemos a Dios de oídas, pero con nuestra experiencia avanzamos y al final lo conocemos directamente si somos fieles. Y esta es la madurez del Espíritu. ¿Cómo llegar a esa intimidad, a conocer a Dios con los ojos? Claro, en este tiempo, esto lo añado yo, en este tiempo de confinamiento, pues uno puede decir, claro, con los que estamos en casa o con esta situación de la que no puedo salir y estoy obligado a vivir, pues esto es imposible. ¿Cómo voy a tener el corazón puro si no dejo de escuchar noticias contradictorias o, bueno, pues problemas, digamos, políticos, sociales o de cualquier tipo? Y podría parecer que entonces es un tiempo que va en contra de esta pureza de corazón. Los discípulos de Emaús son un buen ejemplo, lo hemos escuchado, lo escuchábamos ayer mismo en el Evangelio. Tienen al Señor a su lado, pero sus ojos están retenidos, dice el Papa, para que no lo conocieran. Los ojos les nublan el reconocimiento de Jesús junto a ellos. Y tú, Jesús, les abres los ojos al final de un camino que culmina con la fracción del pan, con la Eucaristía, y que había empezado con un reproche y con una explicación de tu palabra. El origen de la ceguera es un corazón insensato, un corazón lento para entender. Y cuando el corazón es así, no se ven las cosas. Por ejemplo, ahora tenemos a nuestras familias más cerca que nunca, al menos la familia más directa. Al resto, probablemente nos comunicamos con ellos más que nunca antes. O sea, como si quisiésemos recuperar un tiempo perdido. Pero seguimos viendo las cosas como nubladas, nos fijamos más en lo que nos falta que en lo que tenemos. No aprovechamos los tiempos con los nuestros y querríamos estar con otros, con los que probablemente tantas veces hemos discutido. La sabiduría de esta bienaventuranza, dice el Papa, es contemplar, entrar dentro de nosotros mismos y hacer espacio a Dios. Porque como dice San Agustín, Dios es más interior que lo más íntimo mío. Para ver a Dios no hay que cambiar de gafas o de punto de vista o cambiar de autores teológicos que nos enseñen el camino o de sacerdote que nos explique un evangelio. Hay que liberar el corazón de sus engaños. Este es el único camino. Claro, esto en lo que supone, o en lo que respecta a ver a Dios. Pero, ¿cómo conseguimos un corazón puro? Cuando nos damos cuenta de que nuestro peor enemigo se esconde en nuestro propio corazón, cuando buscamos lo que no tenemos que buscar, cuando nos engañamos a nosotros mismos intentando compensar las cosas que no tenemos, la libertad de la que no gozamos. Los pecados cambian la visión interior, cambian la valoración de las cosas, muestran cosas falsas como verdaderas, o al menos cosas que no son del todo verdaderas como necesarias. Por tanto, es importante entender qué es la pureza de corazón. Y para eso hay que recordar que para la Biblia el corazón no es un conjunto de sentimientos, sino que es el lugar más íntimo del ser humano, el espacio donde la persona es ella misma. Esto según la mentalidad bíblica. San Mateo, el Evangelio según San Mateo dice: si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad tan grande habrá? Esa luz es la mirada del corazón, la perspectiva, el punto de lectura de la realidad. ¿Pero qué significa que un corazón es puro? Significa que vive en la presencia del Señor, aun cuando no está a cada instante físicamente delante de Él, aun cuando no está continuamente pensando y distraído de sus ocupaciones.
Solo de esta manera posee una vida única, lineal, no distintas personalidades. El corazón que está purificado lo llega a estar como resultado de un proceso que implica liberarse y renunciar. El puro de corazón no nace así. Ha vivido una simplificación interior poco a poco, aprendiendo a negar el mal, el pecado, el egoísmo dentro de él mismo, lo que la Biblia llama circuncisión del corazón. Esta purificación interior implica reconocer esa parte del corazón que está bajo el influjo del mal, reconocer la parte mala para aprender el arte de dejarse siempre guiar por el Espíritu Santo. Hay que invocar mucho a ese Espíritu, el camino del corazón enfermo, del corazón pecador, que no puede ver bien las cosas porque está en pecado. La plenitud de la luz del corazón es obra del Espíritu Santo. No pensemos que es una lucha nuestra personal. El puro de corazón no se obliga una y otra vez, sin más, a conseguir frutos. Lo que sí hace es luchar por acercarse a la fuente de la gracia. En la visión de Dios hay una dimensión futura, lógicamente. No vamos a ver a Dios pues simplemente porque intentemos vivir bien las cosas. Vamos poco a poco descubriendo signos de la presencia de Dios, de tu presencia, Jesús, en cosas sencillas. Ver a Dios significa comprender que la providencia está actuando en lo que nos sucede. Reconocer la presencia de Jesús en los sacramentos, pero también en los hermanos, y especialmente los pobres y los que sufren. El puro de corazón no es complicado. No se dedica a pensar qué pensarán los otros, o si estarán criticándolo, o qué resultará de las cosas que hagan con obsesión. Esta bienaventuranza es, de algún modo, el fruto de las anteriores, que no hemos escuchado todavía. Si hemos escuchado la sed del bien que habita en nosotros y somos conscientes de que vivimos de misericordia, comienza un camino de liberación, de purificación, y así estamos abiertos al Espíritu Santo. No tengamos miedo, abramos las puertas de nuestro corazón a ese Espíritu para que nos purifique y nos haga avanzar por este camino hacia la alegría plena. Así pues, ¿cómo crecer en esa pureza de corazón, en el lugar en el que estamos? Pienso que con la sencillez, con los nuestros, cuidando de todos, porque eso es lo que hace que el corazón no se llene de egoísmos, que no se centre en nuestras preferencias, en nuestros provecho propio o egoísmos. Te pido, Jesús, para todos los que de algún modo te acompañan a lo largo de este día, en particular, pues las 7 personas que ahora están conectadas, te pido un corazón puro para verte ya ahora en tantos acontecimientos, ayudando, interviniendo con el Espíritu Santo, pero sobre todo esperando el momento de verte cara a cara. Si lo preparamos ahora, seguro, enseguida te reconoceremos en la otra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 6 de la tarde. Bienaventuranzas. La petición era: bienaventurados los que lloran. Pues nos dice el Papa en las bienaventuranzas que hemos emprendido un viaje, que esto que hacemos de poner ante ti, Jesús, las bienaventuranzas, pues es un proceso que dura probablemente toda la vida. Dice él, ante la pregunta de
¿Cuántas bienaventuranzas hacen falta para ser como Jesús? La respuesta es que seremos tanto más parecidos a Jesús cuantas más bienaventuranzas podamos vivir, seamos capaces de vivir. Y en este caso, pues la bienaventuranza es: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En griego, que es como supuestamente está escrito el Evangelio, esta bienaventuranza se expresa con un verbo que no es pasivo, porque los bienaventurados no sufren este llanto, sino que el texto, la traducción del griego sería algo así como los que se afligen, mejor dicho, los que lloran, pero por dentro. Es una actitud que se ha convertido en algo central en la espiritualidad cristiana, que los padres del desierto, los que fueron los primeros monjes de la historia, llamaron un dolor interior que abre una relación con el Señor y con el prójimo, es decir, una relación renovada con el Señor y con los demás. Este llanto puede tener dos aspectos, dice el Papa. El primero es por la muerte o el sufrimiento de alguien. El otro son las lágrimas por el pecado, por nuestro mismo pecado, cuando el corazón sangra por el dolor de haber ofendido a Dios y al prójimo. Es decir, que es el llorar por lo que vemos, por acercarnos a la realidad de otros, a su sufrimiento, y también el dolor por haber nosotros fallado, por haber maltratado a otros. Así que los que lloran, dice el Papa, representan a los que tratan de amar al otro de una manera tal que pueden unirse a ellos hasta llegar a compartir su dolor. Hay personas que permanecen distantes, un paso atrás. En cambio, es importante que los otros se abran poco a poco en nuestros corazones. El Papa habla muchas veces del don de lágrimas, de lo bonito que es. ¿Se puede amar de una manera fría, distante? ¿Se puede amar simplemente por deber? Ciertamente no. Hay algunos afligidos a los que consolar, pero a veces también hay consolados a los que afligir, a los que despertar de su anestesia, porque tienen un corazón de piedra y han olvidado cómo se llora. También hay que despertar a la gente que no sabe conmoverse frente al dolor de los demás. Justamente, pues los dos modos de llanto que ha dicho el Papa anteriormente. El dolor por otros, o sea, abrir el corazón a los demás, y el dolor por nuestra propia fragilidad y el daño que podamos hacer a otros. El luto, por ejemplo, es un camino amargo, pero puede ser útil para abrir los ojos a la vida, al valor sagrado e insustituible de cada persona. Y en ese momento nos damos cuenta de lo corto que es el tiempo, de la necesidad de aprovecharlo. El segundo significado, por tanto, sería llorar por el pecado. Aquí hay que distinguir. Hay quienes están enfadados por haberse equivocado, quienes lloran de rabia por sus errores. Eso es orgullo, no es llorar. En cambio, hay quien al reconocer el mal que ha hecho en contra de otras personas, o quien por haber omitido un bien o por haber traicionado la propia relación con Dios, lloran. Este es el llanto por no haber amado. Brota porque la vida de los demás y la de Dios es importante. Se llora porque no hay una correspondencia al Señor que nos ama tanto y que nos pide que ayudemos y queramos también al prójimo. En ese caso nos entristece pensar el bien que no hemos hecho. Eso es el pecado. El pecado es hacernos daño porque no somos capaces de hacer lo mejor como seres humanos por el bien común. El que llora en esta circunstancia vendría a decir algo así como: he herido a la persona que amo, ya sea Dios o los demás, y eso les duele hasta las lágrimas. Bendito sea Dios, dice el Papa, si estas lágrimas vienen a nuestros ojos.
Este es el tema de los en este tema de los propios errores que hay que afrontar, hay que considerar que es algo difícil, pero necesario. El corazón del ser humano necesita esas lágrimas. Pensemos en el llanto de San Pedro, que no es precisamente orgullo, que le lleva a un amor nuevo y mucho más verdadero. Es el llanto que purifica, que nos renueva por dentro. Pedro miró a Jesús, o mejor dicho, Jesús miró a Pedro y Pedro lloró, no por un reproche, sino por una renovación del corazón. A diferencia de Judas, que no aceptó que se había equivocado y, pobrecillo, se suicidó. Entender el pecado es un regalo de Dios, es una obra del Espíritu Santo, no para machacarse, sino para arrepentirse de corazón y dejar espacio a la misericordia. Nosotros solos no podemos entender el pecado. Es una gracia que tenemos que pedir. Señor, hazme entender qué mal he hecho o qué mal podría llegar a hacer. Es un don muy grande. Después de haberlo entendido, viene el llanto del arrepentimiento. Uno de los primeros monjes, Efrén el Sirio, dice que un rostro lavado con lágrimas es increíblemente hermoso. La belleza del arrepentimiento, la belleza del llanto, de la contrición. Como siempre, la vida cristiana tiene su mejor expresión en la misericordia. Sabio y bendito es el que acoge el dolor ligado al amor, porque recibirá el consuelo del Espíritu Santo, que es la ternura de Dios, que perdona y al mismo tiempo corrige, levanta. Dios perdona siempre, no lo olvidemos. Dios perdona siempre, incluso los pecados más horribles, siempre. El problema está en nosotros, que nos cansamos de pedir perdón, nos encerramos en nosotros mismos y no sabemos pedir perdón. Este es el problema, pero Jesús está ahí para perdonar. Si tenemos siempre presente que Dios no nos trata según nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas, dice el Salmo 103, vivimos en la misericordia y la compasión, es decir, aceptamos el perdón después de nuestras lágrimas de arrepentimiento y abrimos el corazón y también sacamos a la luz nuestras lágrimas viendo el dolor de los demás. El Señor nos conceda amar en abundancia, amar con la sonrisa, con la cercanía, con el servicio y también con el llanto por las necesidades de los demás. Así que, pues ese bienaventurados los que lloran, que nadie piense que es bienaventurados los débiles o bienaventurados los que están quejándose. No, los que lloran son los que tienen el corazón más grande, porque en él no solamente cabe el arrepentimiento y la misericordia, sino también la suerte, la vida de los que están junto a ellos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos las 10 personas que, pues en total, asistimos a este momento. Tenemos algunas peticiones, pero para esta hora concreta la idea era bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. A esta hora tenemos esto y nos ponemos otra vez en tu presencia, Jesús. Lo hacemos durante todo el día, pero ahora en concreto lo hacemos de la mano del Papa Francisco, una vez más, pidiendo luz para poder vivir también esta bienaventuranza. Meditando este luminoso camino de la felicidad que tú, Jesús, nos has dado en las bienaventuranzas, llegamos a esta cuarta bienaventuranza, en el orden en que Jesús las dice en el Evangelio. Nosotros hemos utilizado otro orden. Ya hemos encontrado la pobreza de espíritu y el llanto, si hubiésemos ido en orden. Dice el Papa, nos enfrentamos a otro tipo de debilidad, la relacionada con el hambre y la sed. Son necesidades primarias, se trata de la supervivencia.
Hay que subrayarlo, por tanto, porque no es un deseo genérico, sino una necesidad vital, cotidiana, igual que lo es la alimentación. ¿Pero qué significa tener hambre y sed de justicia? No estamos hablando de los que quieren venganza, al contrario. En las bienaventuranzas anteriores hablamos de un modo manso, incluso en esa propia bienaventuranza se habla de la mansedumbre. Verdaderamente las injusticias hieren a la humanidad. La sociedad humana tiene una fuerte necesidad, urgente, de equidad, de verdad y de justicia social, porque el mal que se sufren en cada momento de debilidad, hombres y mujeres de todo el mundo, llega al corazón de Dios Padre. ¿Qué padre no sufriría con el dolor de sus hijos? Continúa el Papa diciendo que las Escrituras hablan del dolor de los pobres y de los oprimidos, que Dios conoce y comparte. Por haber escuchado el grito de opresión levantado por los hijos de Israel en Egipto, Dios baja a liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero al salir al desierto, el hambre y la sed continúan. El hambre y la sed de justicia, que nos habla el Señor, es aún más profunda que esa legítima necesidad de justicia humana o de alimento que todo hombre lleva en su corazón. Hay que ir más allá. Como ayuda, en el propio Sermón de la Montaña, un poco más adelante, Jesús habla de una justicia mayor que el derecho humano o que la perfección personal. Dice: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pues bien, esta es la justicia que viene de Dios, dice San Pablo a los Corintios. En las Escrituras encontramos expresada una sed más profunda que la sed física, un deseo en la raíz de nuestro ser. El Salmo 63 dice: Dios, tú mi Dios, yo te busco. Sed de ti tiene mi alma. En pos de ti languidece mi carne, como tierra seca, agostada, sin agua. Los padres de la Iglesia hablan de esta inquietud que habita en el corazón del hombre. San Agustín, por ejemplo, dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por lo tanto, es una sed interior, un hambre interior, una fuerte inquietud del corazón. En cada uno de nuestros corazones, incluso en la persona más corrupta, más alejada del bien, se esconde un deseo profundo de luz, incluso aunque se encuentre bajo escombros de engaños, errores, pecados, siempre hay una sed de verdad y de bondad. Es la sed de Dios. Es el Espíritu Santo quien despierta esa sed. Es el agua viva que ha plasmado nuestro polvo, el soplo creador que nos dio vida. Por eso, la Iglesia es enviada a anunciar a todos la palabra de Dios, impregnada de Espíritu Santo, porque el Evangelio de Jesús es la mayor justicia que se puede ofrecer al corazón de la humanidad, que tiene una necesidad vital de ella, incluso aunque no se dé cuenta. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, tienen la intención de hacer algo grande y hermoso, y si mantienen viva esta sed, siempre encontrarán el camino a seguir, en medio de los problemas, con la ayuda de la gracia. También los jóvenes tienen esta hambre y no deben perderla. Hay muchos que están buscando en otros caminos el saciar esa hambre. Y es un error, porque ese camino solo conduce a ansiar una y otra vez algo más que nunca se llega a cumplir, que nunca se llega a gustar. Es necesario proteger y alimentar en el corazón de los niños, ya desde niños, el deseo de amor, de ternura, de acogida, que expresan en su ímpetu sincero y luminoso. Cada persona está llamada a redescubrir lo que realmente importa. Qué oportuno esto, ¿verdad?, que escuchamos al Papa. Lo que realmente necesita, lo que hace la vida buena, y al mismo tiempo lo que a cambio es secundario, de lo que se puede prescindir sin ningún problema en realidad. Jesús anuncia en esta bienaventuranza
la de hambre y sed de justicia, que hay una sed que no será defraudada, una sed que si se secunda será saciada y siempre será satisfecha, porque corresponde al mismo corazón de Dios, a su Espíritu Santo, que es el amor y también la semilla que el Espíritu ha sembrado en nuestros corazones. Pedimos con el Papa que el Señor nos dé esta gracia, la de tener esa sed de justicia, que es precisamente las ganas de encontrarle, de ver a Dios, de hacer el bien en los demás. Hambre y sed de justicia. Justicia que podríamos poner con mayúscula si esa justicia verdaderamente es ajustarnos a ti, Señor, a tu voluntad. Tenemos ahora otro ratito más de oración, de presencia junto a ti, Jesús, y queremos asegurarnos nosotros de que efectivamente deseamos la justicia. El que no desea justicia es porque lleva injusticia en su interior. Si los gobernantes de un pueblo, por ejemplo, no son capaces de asumir la justicia, algo no va bien. Si nosotros, que esperamos la misericordia de Dios, que queremos su justicia, por algún motivo, la atrasamos, es que hay algo dentro de nosotros todavía que no está en paz, que no está en orden. Jesús abre nuestros corazones para que busquemos con sinceridad la justicia, no la social, que también, pero con nuestra oración busquemos la justicia porque nos acercamos a ti, porque queremos de verdad ajustarnos a lo que tú quieres para nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, al final no hemos empezado a las 8 en punto. Vamos, no hemos empezado antes de las 8, quiero decir, sino a las 8 en punto. Bienaventurados los pobres de espíritu. Es la última de las bienaventuranzas que hoy tratamos. Bueno, dejamos para el futuro, quizá para otra semana, continuar con las bienaventuranzas para contemplarlas con el Papa Francisco y poder vivirlas en nuestras familias. Nos adentramos en esta primera bienaventuranza, porque las hemos hecho desordenadas. Este orden es el propio del Evangelio según San Mateo. Jesús empieza a proclamar su camino hacia la felicidad con un anuncio paradójico. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sorprendente. Extraño objeto de bienaventuranza, ser pobre. Tenemos que preguntarnos, entonces, ¿qué se entiende por pobre? Si Mateo usara solamente esta palabra, entonces el significado sería simplemente el de las personas que tienen pocos o ningún medio de sostenerse y necesitan ayuda de los demás. Pero el Evangelio de Mateo, a diferencia de San Lucas, habla de pobres de espíritu. ¿Qué quiere decir? Según la Biblia, el espíritu es el soplo de la vida que Dios comunicó a Adán, nuestra dimensión más íntima, digamos la dimensión espiritual, aquella que nos hace personas humanas, el núcleo profundo de nuestro ser. Y entonces los pobres de espíritu son aquellos que son o se sienten mendicantes, mendigos, en lo profundo de su ser. Jesús los llama bienaventurados porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. ¿Cuántas veces se nos ha dicho lo contrario? Es necesario ser algo en la vida, ser alguien, hacerse con un nombre en esta vida. Es de aquí que nace la soledad y la infelicidad, porque si yo tengo que ser alguien, entro en competición con los demás. Vivo con la preocupación casi obsesiva por mi ego, por mi yo. Si no acepto ser pobre, comienzo a odiar todo lo que rodea mi fragilidad, porque la fragilidad impediría, según esto, que yo me convierta en una persona importante, un rico no solamente en dinero, sino en fama, en prestigio. Cada uno delante de sí mismo sabe muy bien, y ante ti, Jesús, queremos reconocerlo, que por más que nos pongamos a trabajar, queda siempre algo incompleto, algo vulnerable en nosotros. No hay un truco que cubra esta vulnerabilidad. Cada uno de nosotros es vulnerable por dentro y hay que ver
¿dónde lo somos? Qué mal se vive si se rechazan los propios límites. Se vive siempre mintiendo, fingiendo lo que no somos. No se digieren los propios límites, que están siempre ahí, que se hacen cada vez más difíciles de luchar contra ellos. Las personas orgullosas no piden ayuda, porque deben mostrarse autosuficientes. Esto es lo que el mundo nos pide tantísimas veces. Y lo que pasa es que todos tienen necesidad de ayuda, en según qué ámbitos, pero el orgullo nos impide recibir esa ayuda. Qué difícil es admitir un error, pedir perdón. Cuando doy un consejo, dice el Papa, a los nuevos esposos que me dicen cómo seguir adelante en su matrimonio, les digo, existen 3 palabras mágicas. A ver si os digo bien. Permiso, gracias, perdón. Permisos, por favor. Hago la traducción porque permiso suena como. Por favor, gracias, perdón. Palabras que vienen de la pobreza de espíritu. No es necesario ser entrometidos, sino pedir permiso. ¿Te parece bien que haga esto? Así hay diálogo en la familia. Los esposos dialogan. Esto nos viene fenomenal para este tiempo de confinamiento. ¿Te parece bien que haga esto? Así, bueno, ya lo he dicho, ese es el diálogo. Tú hiciste esto por mí, gracias, lo necesitaba. Después, obviamente, se cometen errores y entonces se dice perdóname. Y normalmente las parejas, las familias enteras, todos dicen, la tercera es la más difícil, la de pedir perdón. Porque el orgulloso no es capaz, no puede pedir perdón, siempre tiene razón. No es pobre de espíritu. En cambio, el Señor nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros, lo decíamos en la bienaventuranza anterior, los que nos cansamos de pedir perdón. El cansancio de pedir perdón es una horrible enfermedad. ¿Por qué es difícil? Porque humilla nuestra imagen hipócrita, nuestra simulación. Y sin embargo, vivir buscando ocultar nuestras carencias es agotador, provoca angustia. Jesús nos dice, ser pobres es una ocasión de gracia y nos muestra la salida a ese cansancio. Nos da el derecho de ser pobres de espíritu, porque este es el camino hacia el reino de Dios. Pero hay que destacar una cosa muy, muy importante. No debemos transformarnos para convertirnos en pobres de espíritu, no debemos realizar ninguna transformación porque ya lo somos. O sea que no es un camino de hacer algo, sino de reconocerlo. Somos pobrecillos en el espíritu porque algo nos falta, necesitamos casi de todo. Somos mediocres, así es, no mediocres, no, perdón, mendigos, que lo leo mal. Así es la condición humana. El reino de Dios es de los pobres de espíritu. Están aquellos que tienen el reino de este mundo, que poseen bienes y tienen comodidades, reinos que acaban. El poder de los hombres, los imperios más grandes pasan y desaparecen. Muchas veces en las noticias o en los periódicos vemos a alguien poderoso, fuerte, un gobierno que ayer estaba y hoy ya no está, que cayó. Esto es lo que dice el Papa, no lo digo yo. Las flaquezas de este mundo se van y también se va el dinero. Los mayores nos enseñan... bueno, esto es un dicho. Los mayores nos enseñan que en los sudarios no hay bolsillos. Es verdad. No he visto nunca detrás de un cortejo fúnebre un camión de mudanzas. Nadie se lleva nada. Las riquezas se quedan aquí. El reino de Dios, termina el Papa, es de los pobres de espíritu. Están aquellos que poseen los reinos de este mundo, poseen bienes y tienen comodidades. Sin embargo, sabemos cómo acaban. Reina verdaderamente quien sabe amar el verdadero bien más que a sí mismo. Este es el poder de Dios. Bueno, pues vamos a acabar también la exposición del Santísimo dando la bendición en directo. Solamente 10 espectadores inteligentes de verdad van a vivir este momento. El resto, pobrecillos, a ver, yo entiendo que están aplaudiendo y todo lo que tú quieras, pero vamos, entre Jesús y los sanitarios me vais a perdonar que me quedo con Jesús. Y entonces aplaudo a los sanitarios, el tiempo justo y el resto para Dios. Dad a Dios lo que es de Dios, que es el tiempo, y el resto, pues ya cada uno le irá tocando. Si ponemos a todos los sanitarios ante ti, Jesús, seguro que es muchísimo más que si salimos con esta lluvia a aplaudirles a la calle. En fin.
Aprovechemos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les diste el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Pues terminamos este rato de adoración. Hemos puesto ante Jesús sacramentado todas las necesidades de la parroquia, de todos los que, pues unos poquitos físicamente en distintos momentos del día y la mayor parte en distintos momentos, no muy numerosos, pero siempre con compañía, porque no ha estado Jesús solo en todo el día. Hemos querido acercarnos a Él. No deja de echarse de menos que haya un poquito más de acercamiento. ¿Qué otras cosas tendremos que hacer en un día así para no estar más cerca de Jesús sacramentado? Seguro que hay muchas razones, pero no dejemos de ocupar ratitos de nuestro día cerca de Jesús sacramentado. Solo con Él tenemos todo lo que necesitamos, toda la paz, toda la esperanza, toda la alegría que solo el corazón de Cristo, muerto y resucitado, trae a nuestras vidas y a nuestras familias. Podéis ir en paz. Santa María la Blanca, ruega por nosotros.